Muy buenas tardes, estimados participantes, estimados ciudadanos. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a la sala de Zoom del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy hemos preparado un programa especial dirigido al público en general, con la finalidad de dar a conocer hechos importantes en nuestra historia peruana con relación a la Constitución. El día de mañana, 12 de noviembre, se conmemoran los 198 años de la promulgación de nuestra primera Constitución. Hoy contamos con una terna de lujo. Agradecemos la presencia del doctor Walter Masgo Manco, jefe encargado de la Oficina de Participación Ciudadana, del doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana, y sobre todo a nuestros ilustres invitados, el doctor Domingo García Belaúnde, jurista, constitucionalista y docente universitario, conocido también como padre del derecho constitucional en el Perú. Asimismo, la participación del doctor Aníbal Quiroga León, reconocido especialista en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Arbitraje y Derecho Procesal General. Es también docente universitario. Contamos también con la presencia del doctor Víctor García Toma, reconocido abogado, jurista, docente universitario y exministro de Justicia. Se les recuerda a los ciudadanos que nos acompañan el día de hoy que esta sesión está siendo transmitida en vivo a la página de Facebook de la Oficina de Participación Ciudadana. Más adelante se brindará un link para el registro de su asistencia, siendo este requisito necesario para obtener su constancia de participación a nombre del Congreso de la República. Este link se estará compartiendo tanto en la plataforma Zoom como en la plataforma de Facebook. Hacia el final de la conferencia se recogerán preguntas desde el chat de Zoom y de Facebook para transmitírsela a nuestros invitados ponentes. Habiendo anunciado ello, damos inicio a nuestra programación con palabras de presentación y saludo a cargo del doctor Walter Masgo Manco, jefe encargado de la Oficina de Participación Ciudadana. Muy buenas tardes, doctor Walter. Bienvenido. Muchas gracias, Vanessa. En primer lugar, saludar a la ilustre mesa compuesta por destacados constitucionalistas y maestros del derecho constitucional en el Perú. Para nosotros, para la Oficina de Participación Ciudadana y en general para el Congreso de la República y los ciudadanos que se encuentran siguiendo esta transmisión a través de la plataforma Zoom y el Face, es un honor poder escuchar esta noche la reflexión y análisis y también una reflexión histórica acerca de un tema tan importante como es la Constitución de 1823. En momentos de debate jurídico, constitucional, acerca de la importancia de una constitución o lo que algunos llaman una futura asamblea constituyente, como quieren poner en debate temas en la actualidad, qué mejor que repensar nuestra tradición constitucional, hacer historia y precisamente hacer una reflexión sobre una constitución tan importante debido al contexto en el cual se desarrolló. O sea, esta fue el momento constituyente previo a la 1823, creo que es uno de los momentos muy importantes para ver el debate que ocurría en aquella época, porque una constitución no solamente se la analiza, y que ustedes lo van a trabajar con mayor detalle, solamente en un análisis textual, sino también de contexto. Y creo que eso hace falta para que los ciudadanos, los peruanos, aprendamos de la historia constitucional, de la historia política del país, que un proceso constitucional, el tema constituyente no solamente es una aspiración que nace de la noche a la mañana por un interés político, partidario, ideológico, sino que atraviesa todo un proceso histórico. Y eso es importante rescatar, ¿no? Algunos dicen que hay una crisis constitucional, ¿viste?, jurídica de la Constitución, y me hace recordar un poco a lo que decía el maestro Norberto Bobbio cuando le preguntaban si la democracia estaba en crisis, y él decía que no, que él prefiere hablar de transformación antes que de crisis, y pudiéramos parafrasear lo mismo respecto a la Constitución. Las constituciones están en permanente transformación, en permanente evolución, y así la debemos entender, ¿no? Porque creo que eso sería el mejor legado histórico para que las jóvenes generaciones que ahora vemos los problemas políticos, constitucionales, jurídicos en el país, veamos con retrospectiva, con ese análisis histórico que
que esta noche tenemos la oportunidad de escuchar a ilustres doctores en Derecho, y que al final nosotros evaluemos o analicemos y en perspectiva o en prospectiva veamos qué es lo mejor para nuestro país. La historia es el mejor maestro para nosotros, y es por eso que les doy la cordial bienvenida a los ilustres representantes del derecho constitucional en el Perú, y bueno, digno ya nos a escuchar esta noche su exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Walter Masgo Manco, jefe encargado de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. A continuación, contamos con la exposición del doctor Domingo García Belaúnde, con el tema Derechos Fundamentales en la Constitución de 1823. Él es jurista, constitucionalista y docente universitario, abogado con doctorado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado investigaciones en la Escuela de Derecho de la Universidad de Wisconsin, dentro de un programa cooperativo entre dicha universidad y la Universidad Católica. Es autor de diversas publicaciones en materia de derecho constitucional y es considerado por la comunidad jurista como el padre del derecho constitucional. Muy buenas tardes, doctor Domingo García Belaúnde, bienvenido. Agradecimiento muy cordial por esta invitación, por estas palabras, y naturalmente al público que me sigue con mucha paciencia, sobre todo, y espero que la tengan hasta el final. Efectivamente, creo que ha sido muy importante de parte de ustedes haber conmemorado la primera Constitución, pero debo decirles que la parte que me han asignado, que es derechos fundamentales, no la voy a desarrollar mucho por una sencilla razón. En primer lugar, porque la gran revolución de los derechos fundamentales, que se llaman así internamente en los países, se habla de derechos fundamentales, pero a nivel internacional se llaman derechos humanos. Y la gran revolución de los derechos humanos viene cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la opinión pública culta se dio cuenta que en la guerra se habían descubierto atropellos sin nombre contra judíos, gitanos, etcétera, ¿no? Entonces fue tal las barbaridades que se hicieron que el mundo estuvo indignado por eso, y luego que se fundan las Naciones Unidas en San Francisco el año 45, Naciones Unidas que no tenía local todavía, se reúnen en París el año 48 para trabajar sobre documentos que habían hecho una serie de personalidades a nivel mundial, y de ahí se aprueba en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, recién eso se va a poner en vigencia cuando se construye, o sea, va a ser operativo cuando se construye el local de Naciones Unidas en Nueva York, que es donde están ahora, y que fue construida sobre un terreno que regaló Rockefeller, este gran millonario norteamericano, ¿no? Ustedes saben que los millonarios norteamericanos son muy generosos. En las universidades, por ejemplo, norteamericanas, uno ve centros deportivos, bibliotecas, local de cine, y dice ahí, donado por el exalumno fulano, ¿no? Hay un sentido de deber hacia las instituciones que acá no veo yo, lamentablemente. Entonces, esa gran revolución se hace recién, ¿no es cierto?, a partir del año 48, pero curiosamente la gran Declaración de Derechos Humanos Universal de París, de Naciones Unidas, que va a tener una gran influencia, se aprueba en diciembre, pero en mayo, o sea, meses antes, se aprueba en Bogotá la Declaración Americana de Derechos Humanos, que antecede a la de Naciones Unidas, y que es también muy interesante. Pero claro, no tuvo el eco que tuvo la que fue firmada en París, porque era de todos los países representados en las Naciones Unidas. Entonces, la gran revolución de los derechos humanos viene en realidad a partir del año 48, y se van a expandir lentamente, y van a su vez salir nuevos derechos, ¿no?, a partir de esos. Y porque además el Perú, durante todo el siglo XIX y parte del XX, usó un término incorrecto, que es garantías constitucionales. Y esa garantía constitucional era la que escondía o cobijaba la garantía de libre tránsito, así le llamaban, la garantía de la libertad de prensa, la libertad de expresión, libertad de asociación,
digamos, los derechos básicos y clásicos, lo que ahora se llaman los derechos de la primera generación. Estamos hablando hace 200 años, ¿no? Entonces, hasta el año 1933 se habla de garantías constitucionales, que la Constitución de ese año distingue entre individuales, que son a la persona, sociales, que son de ámbito social, están todos los aspectos laborales, de salud, y nacionales, que son los derechos de los estados. Bueno, los derechos son decir las prerrogativas de los estados. Entonces, ahí lo que hay en la Carta 23 es muy poco en realidad, ¿no? Salvo lo clásico, ¿no? Entonces voy a ceñirme más bien en la importancia que tiene la Carta Política de 1893. Como se ha dicho muy bien, es la primera constitución que tiene el Perú, pero es la primera dentro de estas limitaciones. En primer lugar, hay mucha gente que habla de que hay otras constituciones antes. Hay algún grupo de distinguidos colegas que hablan, pues, por ejemplo, de que hay que contar también la Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución de Cádiz de 1812 tiene la peculiaridad que fue discutida en Cádiz, o sea, en la antigua ciudad de Cádiz, que está sobre el mar, es un puerto muy importante, que se reunió ahí durante la invasión napoleónica, en la cual participaron diputados peruanos. O sea, si ustedes van al Colegio de Abogados, ven ahí dos grandes óleos, ¿no? Demetrio Túpac Yupanqui, que fue un cusqueño, de la nobleza cusqueña, que vivía allá y que fue un hombre importante para el planteamiento, digamos, de la raza indígena o de los indios o como queramos llamarlos. Y al otro lado está Vicente Morales Duárez, que es un limeño, jurista, que tiene el gran mérito de haber presidido las Cortes de Cádiz, fue presidente de las Cortes de Cádiz, en marzo de 1812. Entonces, claro, pero el problema es que esa constitución, que fue jurada en el Perú, fue jurada en Lima, e inclusive fue jurada en varias ciudades del Perú, como por ejemplo en Huancayo, hay una plaza de la Constitución, está una placa en la cual se nota que se juró esa Constitución en 1813. Sin embargo, esa Constitución no era pues peruana, era de la corona española, que involucraba a España y a todos sus dominios en América. O sea, esa Constitución tuvo importancia en la Argentina, se juró pues en México, se aplicó en Nueva Granada, etcétera. No es una Constitución estrictamente peruana, aunque tiene el mérito, en primer lugar, que peruanos hubo que participaron ahí, e incluso el que fue presidente peruano en las Cortes, que es Vicente Morales Duárez, murió allá, y allá está enterrado hasta ahora, en la ciudad de Cádiz. Y bueno, entonces, pero no es una cosa estrictamente peruana, pero indudablemente que tuvo influencia, ¿no? Pero el Perú no existía. El Perú era un virreinato de la América hispánica. Habían 4 virreinatos, como ustedes saben. Entonces ahí no estábamos nosotros. Pero ya cuando viene San Martín en 1821 se empieza a ver qué se va a hacer. La labor de San Martín es muy importante, pero es inconclusa. Cuando San Martín llega a Lima, se da cuenta que la mitad del territorio lo manejan los españoles y él maneja muy poco. Y por un lado, en la Argentina no le quieren mandar refuerzos, que es una cosa que la gente se olvida, ¿no? O sea, sus propios paisanos no quisieron mandarle refuerzos. Y por otro, tampoco los de Lima estaban muy contentos con eso. Esa es la verdad. Por eso es que hay algunos historiadores que han dicho que es una independencia concedida. Yo creo que no es tanto, pero tampoco pues hubo un festival de alegría, ni mucho menos, ¿no? Pero San Martín tuvo ese problema y se dio cuenta que él no podía. Entonces, y trajo además una idea que, aunque no era trasnochada en esa época, sí era interesante, que era instaurar la monarquía aquí. San Martín es el que vende la idea de la monarquía para instalarla acá, en el Perú. Y no era tan descabellada por la época y porque además el Brasil se hizo imperio independiente del Portugal en 1822 y duró como imperio hasta 1899. Eso tuvo emperadores. Y la residencia de los emperadores en Brasil, los que fueron emperadores, está en las afueras de Río de Janeiro, en Petrópolis, una villa muy simpática, ¿no? Y aún más, cuando se aprueba la Carta de 1988, se vota si hay monarquía o república, lo cual demuestra que no era descabellado. Lo que pasa es que en Lima la gente no quería pues la república, la monarquía, no querían la república, y el gran, como lo llama este gran historiador Raúl Porras, la gran figura
de la República es José Faustino Sánchez Carrión. Él se pelea a fondo por la República, ¿no? Y a la larga, como San Martín no puede hacer mucho, se va a retirar. Pero antes van a pasar varias cosas. Número uno, van a haber 2 o 3 instrumentos de gobierno, uno de ellos tomando el mando, otro de ellos declarándose o declarándolo protector del Perú. No dijo nada más que eso, protector del Perú. Convoca un debate en la Sociedad Patriótica para ver si es monarquía o república. Y en 1822, cuando San Martín se da cuenta que no da y tiene que irse, porque Bolívar no quiere venir, se encuentra en Guayaquil y Bolívar no quiere venir. Eso se ha discutido mucho, no lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, se aprueban en 1822, en septiembre, las bases de la República Peruana, que es el documento de gran importancia que lamentablemente no le han dado el relieve suficiente. ¿Qué es lo que sucede con este documento que se llama Bases de la Constitución Peruana? Que es un texto de 20 y tantos artículos que señala la cosa básica: poderes del Estado, garantías constitucionales, de nuevo, porque se usaba en esa época, ¿no? República, régimen interno. Entonces, ese es un documento aprobado, pero que amarra lo que vendrá después. O sea, cuando ya San Martín está fuera, está vigente las bases, y eso va a influir en la Constitución de 1823, que es, como decimos, la primera de la historia republicana del Perú. Ahora, lamentablemente, este documento no es muy feliz, porque incorporó una influencia asambleísta, en la cual de una asamblea, o sea, no incorporó un régimen parlamentario, ni tampoco incorporó un régimen presidencial, incorporó un régimen de asamblea, que existía pues en Suiza, en la cual una asamblea o un ente parlamentario tiene todos los poderes. Cámara única, en la cual tiene todos los poderes y nombra a un delegado o a 3. Entonces, claro, como estaban los españoles, todavía en la mitad del territorio no se les vencía, entonces esta constitución no fue muy feliz, porque el modelo que tiene esa constitución nunca más se ha vuelto a repetir, nunca más. No obstante que había gente muy ilustre ahí, pero yo creo que en su momento no la vieron. A veces hay gente muy talentosa, que es muy formada, que es muy culta, pero que no ven las cosas porque no pueden verlas. Pues es un problema de miopía intelectual que a veces sucede, ¿no? Que a veces sucede. Aún los grandes hombres se han equivocado, ¿no? Napoleón, por ejemplo, se equivocó muchas veces, fue muy ingenuo, ¿no? Y eso que era un talento, no solamente en el arte del gobierno, sino en la guerra. Entonces, no la vieron, pues estaba ahí gente muy importante, Rodríguez Mendoza, pues no la vieron, entonces crearon un régimen de asamblea, una cosa impracticable, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vinieron los pleitos entre los jefes peruanos, como de costumbre, no se hace nada, y el Congreso decide llamar a Bolívar, esta vez sí en forma. Entonces Bolívar naturalmente pone sus condiciones y viene. Pero lo curioso es que cuando se promulga la Constitución de 1823, se promulga la Carta de 1823, Bolívar está llegando. Entonces, al mismo tiempo que la promulgan, la suspenden. La suspenden. Es una cosa curiosa, ¿no? Es una cosa curiosa. Entonces, por eso es que Toribio Pacheco, que es el iniciador de los estudios de historia constitucional, dice de esta constitución pues que, digamos, fue un aborto porque nació muerta, ¿no? Y es verdad, nació muerta, ¿no? Entonces no regió ni un día, prácticamente. Porque los problemas de antes estuvieron con las bases de la Constitución y con un reglamento así provisional de San Martín. Cuando se promulga, queda suspendida. Viene Bolívar, está acá, él acaba la independencia americana en diciembre del 24 con la victoria de Ayacucho. Es la gran victoria que hace Bolívar, que es el gran genio político, pero que le lleva a cabo el general Sucre, un hombre joven, muy talentoso, que cuando regresó pues a Quito lo mataron en una emboscada, ¿no? Pero ahí se consagra la independencia, que es diciembre de 1824, 9 de diciembre. Es un día de festejo para toda la América, porque ya ahí se van para siempre. Bolívar está en triunfo, quiere irse, no lo dejan, pero comete el error de quedarse, y no solamente de quedarse, sino de
imaginarse pues una especie de Congreso Panamericano, una república americana, una federación de los Andes, convoca a un pleno en Panamá y quiere ser una gran unidad, pues, pero no se da cuenta que eso no funciona y al final se va. Pero antes se había dejado lista la constitución, la llamada la constitución vitalicia, porque está encabezada por un presidente que se llama presidente vitalicio. Entonces, él la prepara. Se han publicado los textos manuscritos del borrador que él hizo para Bolivia, porque Bolivia se lo pidió. No es que él separó a Bolivia del Perú, como dicen la gente, eso no es así. Se ha demostrado de que había un grupo en el Alto Perú, que era Bolivia, a favor del Perú, y otro a favor de la Argentina, dice la Argentina. Entonces, Sucre, que está en Bolivia, manejó todo eso, y cuando le dice Sucre que se va a independizar como país, él se puso furioso. Hay cartas en las cuales se cruza con Sucre que le dice: yo no le he mandado a usted a hacer eso. Y como era una cosa que simplemente no se podía cambiar, porque ya, inclusive para calmarlo, pusieron su nombre a la República, Bolivia, por Bolívar. Entonces, Bolívar en carta a Sucre le dice: pero va usted a hacer algo, le dice. Hay que condicionar que esta independencia, esta nueva república, se hace siempre y cuando la apruebe la Argentina y la apruebe el Perú. Y efectivamente el Perú la aprueba, ¿no? O sea, el Perú, aunque tenía al Alto Perú cerca, la aprueba esa separación por X motivo. Ya después habrá la confederación, que es otro tema, ¿no? Y bueno, Bolívar se queda, erróneamente hace su constitución, que es una cosa rarísima, con elementos romanos e ingleses, con 3 cámaras, una cosa así enredadísima. Y al final se da Bolívar, y como había mucho antibolivarismo, porque se dan cuenta que ya Bolívar no era necesario, cosa que él no se dio cuenta, total, derogan su constitución vitalicia, llamaba así, pero él la llamaba constitución simplemente, ¿no? Y se pone en vigencia la de 1823. O sea, es una carta curiosa, que no tiene mayor originalidad, que no ha prestado tampoco ninguna influencia, que es un modelo inaplicable, que es el modelo de asamblea, que jamás lo hemos tenido. Acá lo que hemos tenido siempre es un presidencialismo con márgenes o acotaciones o tonos de parlamentarismo. La cuestión de confianza, esas cosas son parlamentarias, ¿no? El Consejo de Ministros es parlamentario. En Estados Unidos no existe Consejo de Ministros. Acá sí, desde 1856. Entonces, rige nuevamente la Carta de 1823 a partir del 27 hasta el 28. O sea, dura unos 10 meses más o menos la Carta del 23, y ahí se da la Constitución de 1828. Según Manuel Vicente Villarán, que es el gran estudioso de nuestro pasado constitucional, la Constitución de 1828 es la madre de todas nuestras constituciones. ¿Por qué? Porque todo lo que sigue después está hecho sobre el modelo de 1828. Entonces, si hemos tenido 2 constituciones antes, que es la de 23, que rigió después de que se fue Bolívar, porque Bolívar se fue, no es que lo echaron, se fue porque tenía problemas en Venezuela, ¿no? Lo que pasa es que aprovecharon su vida para hacer una serie de cosas. Rigió después, ¿no es cierto? Y se aprueba la Constitución de 1828, que va a hacer los lineamientos que van a durar en el Perú más de 100 años. Más de 100 años, ¿no? Y eso es lo que dice Villarán con justa razón. Y este modelo estructura la Carta del 28, en realidad solamente va a ser cambiado con la Carta de 1979. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual hay nuevas constituciones, hay derechos humanos, hay nuevas instituciones, y va a ser un modelo distinto. O sea, si vemos nosotros las constituciones del siglo XIX, todas son muy parecidas, salvo la de Bolívar y la del 23, todas son muy parecidas. Pero la del 79 es distinta porque simplemente pasó los tiempos, ¿no? Entonces, nuestra Constitución del 23 es importante, marca un inicio, define la república, pero no, digamos, no va a ser definitiva, ni mucho menos en cuanto a influencia hacia el futuro. Es parte de nuestra historia, indudablemente, hay que tenerla presente, y ahí partimos todos. Pero en realidad nuestros lineamientos básicos están en la Carta del 28, en esta cita famosa que se vieran, y se continuó, y la del 79 y la del 93
son otros modelos, pero que siguen las orientaciones generales que siempre han habido, porque en materia constitucional no hay tantas novedades, pues no es como la ingeniería que cambia todos los días o los aparatos. En materia constitucional, digamos, las innovaciones son de muy larga duración. Por ejemplo, todavía tenemos una serie de cosas que vienen de la Carta de 1920, ¿no? El salario mínimo, la jornada de 8 horas, el derecho de huelga, ¿están ahí? No están ahí. Entonces, esa es la importancia, que es el punto de partida, y con estas acotaciones creo que es suficiente, y quedo más adelante, después de escuchar a mis colegas, a las eventuales atingencias que tengan los que me escuchan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente la exposición, doctor Domingo García Belaúnde, a la altura, pues, del padre del derecho constitucional. A continuación, contamos con la ponencia del doctor Aníbal Quiroga León, quien nos va a relatar el tema Garantías de protección a los derechos políticos. Él es especialista en Derecho Constitucional, en Derecho Procesal Constitucional, en Arbitraje y Derecho Procesal General. Es docente universitario, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de doctorado por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios de especialización en la Universidad del País Vasco y en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Madrid. Es magíster en investigación jurídica por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha realizado estudios de doctorado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, en Argentina. Es profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad de Lima y en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Muy buenas tardes, doctor Aníbal Quiroga. Bienvenido. Buenas tardes, Vanessa. Muchas gracias. Para mí es un placer estar esta tarde con ustedes y poder desarrollar algunos aspectos que, partiendo de la Carta del 23, pueden tener algún tipo de incidencia con relación a la protección de los derechos políticos, ¿no? Yo, digamos, sobre lo que ha explicado el doctor García Belaúnde, poco más tendría que abundar. Ha sido bastante claro en explicar la génesis y la realidad de la Carta del 23, que en realidad fue una carta simbólica, marca de alguna manera el inicio del tema constitucional en el Perú en cuanto a la formalización de las normas que van a regir la vida política. Fue más que todo un buen deseo, más que una realidad. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que el intento constitucional radica fundamentalmente en querer perfilar las condiciones básicas de una nación y la estructura básica de la sociedad que se quiere organizar, ¿no? La Constitución, como su propio nombre lo dice, constituye una nación, contiene fundamentalmente normas de carácter político que van a organizar la vida política del país. Fundamentalmente, la idea del poder está dividido en una constitución para que el poder se controle a sí mismo a través de los controles interórganos e intraórganos, de tal manera que se evite el poder absoluto. De eso trata la Constitución, de salir adelante de una época en la cual el poder autocrático se ejercía por una sola persona. El rey juzgaba, el rey administraba y el rey daba las leyes. Y ahí es que, por ejemplo, todavía quede hasta ahora en los jefes de Estado, que son la herencia moderna de los reyes, la facultad en muchos países de indultar a los procesados o a los que son condenados. Entonces, básicamente, una constitución entendida como una norma política tiene por objeto constituir el ejercicio del poder político de manera legítima en una nación. Le va a decir a los ciudadanos quién va a mandar y quién va a obedecer bajo un esquema de legitimidad. Y también, como lo explicó Kelsen, la Constitución tiene un ropaje jurídico, porque se instala en el vértice superior de un sistema jurídico desde donde va a irradiar los postulados y principios que tiene para ordenar el sistema jurídico de la nación que sea acorde al tema constitucional. Entonces, claro, la Constitución del año 23 es el primer intento de tener una Constitución, aunque no fue en los hechos, digamos, eficiente, pero fue un buen intento histórico y está ahí para ser estudiada, para ser analizada y para, a partir de ahí,
sobre los temas constitucionales. Y ahí hemos tenido diversas cartas constitucionales que de alguna manera han respondido a lo que era el siglo XIX y XX en el Perú, hasta llegar a la Constitución del año 79, que diríamos es una constitución que rompe el modelo tradicional de las constituciones que la precedían, ¿no? Bien dice el doctor Chanamé que la Constitución del año 79 rompe con una oligarquía política que en el Perú y se convierte en la primera constitución moderna para la historia del país. Y la verdad es que la diferencia entre la Carta del 79 y la Carta del 93 es poca en relación a esta ruptura. La Carta del 93 también es una constitución moderna, entre otras cosas, porque como bien explicó el doctor García de Lunda en su día, la Carta del 93 es una versión reducida y ayornada de la Carta del 79. Porque, entre otras cosas, el golpe de Estado se hizo para dos motivos: permitir la reelección del presidente Fujimori, la reelección indefinida, en el Plan Verde que habla de 25 años por lo menos, y permitir también que se aplique la pena de muerte a los sancionados o los sentenciados por terrorismo. Lo primero se logró por una vez y cuando se hizo la segunda vez produjo la crisis de Fujimori y su caída y el regreso a la democracia plena. Y lo segundo está textualmente en la Constitución: la pena de muerte se aplica para el terrorismo, pero nunca tuvo una aplicación práctica porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva a raíz de esto, señalando que el Perú, al estar dentro del Pacto San José, pues no podía reinstalar la pena de muerte que había sido abolida por la Carta del 79. En la práctica había sido abolida porque solo quedaba para los delitos de traición a la patria en caso de guerra exterior. Entonces, diríamos que desde el punto de vista estructural, la Constitución del año 79 y la del 93 tienen una gran aproximación. Algunos aspectos varían, ¿no? Básicamente el Congreso unicameral, que fue hecho así por Fujimori para poder controlar entonces mejor al Congreso. La Defensoría del Pueblo estaba dentro del Ministerio Público, cosa que se escinde en la Carta del 93. Ese fue un tema embrionario en la Carta del 79 que no llegó a madurar y maduró ya con la Carta del 93. El capítulo económico es mucho más depurado y permite la apertura económica del país. Algunos otros aspectos puntuales en donde han habido avances y retrocesos, ¿no? Avances, por ejemplo, en materia de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, y retrocesos en el tema, por ejemplo, del sistema electoral, que antes era uno solo, bajo la égida del Jurado Nacional de Elecciones, y que ahora se divide en tres, para poder controlar mejor el sistema electoral en las elecciones, según el esquema de Fujimori de entonces. Pero entonces quisiera desarrollar el aspecto relacionado a los derechos fundamentales. El catálogo de derechos fundamentales que tiene la Carta del 79 está prácticamente duplicado en la Carta del 93. Y claro, hay una notoria evolución con la Carta de 1823, en donde no se hablaban de derechos fundamentales. En el artículo 193 se hablaban de garantías constitucionales, todavía una visión confusa. Hay que tener en cuenta que la primera constitución que consagra derechos individuales de las personas es la Constitución de Querétaro de 1917, 100 años más tarde que la Carta del 23. Y en la Carta del 23, en el artículo 93, se decían que eran derechos sociales individuales, la libertad civil, la seguridad personal y de domicilio, la propiedad, el secreto de las cartas, el secreto de las comunicaciones, el derecho individual a presentar peticiones o recursos al gobierno o al Congreso, la buena opinión o fama del individuo, el derecho al honor, la libertad de imprenta, en la forma que la ley disponga, la libertad de agricultura, industria, comercio y minería, conforme a las leyes, y la igualdad ante la ley, ya sea premio o castigo. Antes, en algunos artículos anteriores, también se abolía la esclavitud y se señalaba que ninguna persona nacía esclava en el Perú y ninguna persona podía entrar esclava al Perú, pero sin embargo ya hemos visto que la esclavitud subsistió hasta 1850 y algo, y que recién fue terminalmente abolida por Castilla. Entonces, claro, el catálogo de derechos fundamentales no era considerado como tal porque en las primeras constituciones la idea central no era establecer derechos de las personas, sino establecer los regímenes políticos que iban a regir la división de poderes. Diríamos que era una estructura aún embrionaria, primaria, ¿no? En cambio, en la Carta del 79 y en la Carta del 93, el artículo segundo
tiene un catálogo muy completo de derechos fundamentales que están garantizados por la Constitución y por el Estado, y luego hay una válvula a través del artículo 3º en el llamado principio de progresividad, a través del cual puede ingresar todos los derechos fundamentales que sean posibles consignar por la doctrina, la jurisprudencia o el propio desarrollo jurisprudencial de las Cortes de Justicia o del Tribunal Constitucional, el llamado, como repito, principio de progresividad. Por lo tanto, cuando ahora se afirma que la Carta del 93 no contiene todos los derechos fundamentales, pues no es verdad, porque están en un catálogo muy completo, artículo 2º, repitiendo lo que decía la Carta del 79, y además con una válvula abierta para incorporar todos los derechos fundamentales, por ejemplo, los derechos de género o el derecho a la muerte digna, que ha sido sentenciado el año pasado por un juzgado de primera instancia, o cualquier otro derecho que se considere fundamental y que emane de la dignidad de la persona o de la soberanía popular, que también va a ser considerado como un derecho fundamental, a pesar de no estar escrito en blanco y negro en la Constitución, a través de, como repito, el principio de progresividad. Sin contar además con el catálogo que ingresa a partir del año 78 con la Convención Americana de Derechos Humanos y todos los demás derechos fundamentales que hemos reconocido a través de tratados internacionales que están vigentes. Por lo tanto, esa expresión de que queremos una nueva constitución para consagrar otros derechos fundamentales que no están consignados es absolutamente falsa. Están todos los que podrían estar y los que no están podrían estarlo. Por ejemplo, siempre se menciona con gran ignorancia que el derecho al agua no está en la Constitución. Claro, no está en la versión original de la Carta del 79 ni en la versión original de la Carta del 93, pero ha sido incorporado a través de una reforma constitucional que mucha gente no ve, ¿no? La ley 30588, publicada en el peruano el 22 de junio del año 17, en el gobierno de Kuczynski, incorporó el artículo 7A a la Constitución peruana en el catálogo de derechos fundamentales y dice textualmente lo siguiente: el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder en forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. Sin embargo, el hecho que esté en la Constitución como un derecho fundamental, cosa que no se puede negar, tampoco hace que la ausencia o carencia de agua haya terminado en el Perú. Y tampoco la vigencia de este artículo ha impedido de que durante 3 semanas, acá en Lima, en San Juan del Lurigancho, haya faltado agua potable. Lo que quiero significar con esto es que es muy importante que la Constitución recoja derechos fundamentales. Digamos que la Constitución tiene 3 áreas o tipos de normas, ¿no? Las normas políticas que organizan el país, las normas programáticas que establecen las políticas que se quisieran tener y los derechos fundamentales de las personas. Por eso se dice que la Constitución tiene un efecto o una fuerza bilateral. Está dirigida a los órganos del Estado, pero también está dirigida a proteger los derechos fundamentales de las personas, de los individuos, la fuerza bilateral de la Constitución. Pero claro, establecen políticas que tienen que ser ejecutadas por los administradores del Estado. La Constitución por sí sola no va a hacer que los derechos fundamentales se cumplan de manera absoluta y rijan sin ningún tipo de cortapisas, porque para eso no funciona, para eso no sirve la Constitución. La Constitución establece un parámetro de derechos fundamentales y luego unos instrumentos que son propiamente las garantías constitucionales para hacerlos efectivos, los instrumentos del derecho procesal constitucional, que en algunos casos funcionarán de manera individual, como la acción de garantía, el habeas corpus, el amparo, el habeas data, la acción de cumplimiento, y en otros casos de manera orgánica, como el control difuso, la acción popular, la contienda de competencia o la propia acción de inconstitucionalidad que le permite al Tribunal Constitucional derogar leyes del Congreso de la República, ¿no? Entonces, esos derechos fundamentales se preservan a través de las garantías y de los instrumentos del derecho procesal constitucional. Pero eso es una dinámica social. El cumplimiento de los derechos fundamentales no le corresponde a la Constitución, ni le corresponde al Congreso, le corresponde al Poder Ejecutivo, que es el que administra el Estado y administra la nación. También corresponde al Poder Judicial y a los demás órganos del Estado constitucionales en lo que le corresponda, pero fundamentalmente le corresponde a quien administra el Estado.
Y por la división de poderes, la administración del Estado está en el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, si los derechos fundamentales no llegan a las personas, no es problema del Congreso ni es problema de la Constitución. Es problema de quienes ejecutan la administración del Estado, que no hacen políticas o no llevan adelante políticas acertadas para que esto sea así. Por ejemplo, en la última campaña presidencial había un partícipe, un postulante a la presidencia, que hablaba de la Constitución anticorrupción, como si el tema de la corrupción fuera a contenerse o a corregirse o a sancionarse con la Constitución. La Constitución no sirve para eso está el Código Penal. Y aún así vamos a ver si el sistema penal es eficiente para reprimir el tema de la corrupción, que es un mal endémico en el país. Pero no sirve para eso la Constitución. Está claramente descaminado, utilizando un argumento político por sobre la Constitución. Y eso es lo que ocurre ahora, ¿no es cierto? La Constitución tiene un catálogo muy completo de derechos fundamentales que están completados por los tratados internacionales que hemos suscrito y que además contienen una válvula abierta a través del principio de progresividad consagrado en el artículo 3º. Más derechos fundamentales podrían crearse a futuro y van a ser incorporados igualmente al texto de la Constitución, a esta o cualquier otra Constitución que venga después, porque, como sabemos, los derechos fundamentales van hacia más y no se pueden retroceder. El catálogo de la Constitución de 79 era muy importante y prácticamente ha sido repetido, duplicado por la actual Constitución. Y si se hiciera una nueva Constitución, van a repetir lo mismo, porque no hay nada nuevo bajo el sol respecto de eso, y no podrían establecerse menos derechos fundamentales, ni más derechos fundamentales, porque están todos, ¿no? El problema no es que estén todos, no es suficiente que estén todos, es importante que se cumplan en la realidad, como dice la doctrina alemana, que se concreticen. Entonces, empezando por la Carta del 23, que tenía un atisbo sobre derechos fundamentales llamándole garantías constitucionales. Nuestra historia constitucional ha sido un progresivo aumento, incremento de estos derechos fundamentales dentro de los desarrollos embrionarios de nuestro Estado y nuestra organización política, que ha sido tan deficiente y tan fallida, ¿no? Somos prácticamente un Estado fallido y que rompe históricamente con la base de las constituciones antiguas del siglo XIX con la Carta del 79. Aún la Carta del 33 era una carta que correspondía al siglo XIX, ¿no? Y que tampoco fue cumplida en su totalidad. Pero la carta moderna, la carta que rompe con esta concepción clasista del Estado, es la Carta del 79, que, como sabemos, fue depuesta en el año 92 y fue cambiada por la actual, que en realidad, y en eso reitero lo que dice el profesor García de la Hunde, fue una versión reducida de la Carta. La Carta del 93 es una versión reducida de la Carta del 79 con unos aspectos puntuales. Sí, claro, quisiera dejar notar el tema del capítulo económico, que es muy importante, porque nos ha permitido desarrollar económicamente y con eso tener un estándar de desarrollo social, cultural y político mayor, porque finalmente los derechos fundamentales se cumplen con un presupuesto. Para poder dictar clases hay que comprar tizas, tener aulas y tener pizarras, y eso cuesta dinero. Hay que pagarle bien a los profesores, y eso cuesta dinero, cuesta un presupuesto. Y la pobreza no reparte riqueza, la pobreza reparte pobreza. La única manera de tener un presupuesto apropiado para el Estado es a partir de tener un presupuesto que sea sostenible. Ese presupuesto se hace a partir de la captación de los impuestos, y los impuestos se hacen en función del movimiento económico. A mayor movimiento económico, mayor circulación económica, mayores impuestos que el Estado va a cobrar. Cuando el Estado decrece económicamente, decrecen los ingresos y decrece el presupuesto, decrece la captación de los impuestos. Una regla económica que cualquier persona puede entender con facilidad, ¿no? Entonces, para poder llegar a un estado de bienestar en donde los derechos fundamentales se cumplan de manera apropiada y de no hacerlo se sancionen apropiadamente a través de los instrumentos, necesitamos un Estado fuerte, un Estado que se desarrolle, un Estado que tenga un buen presupuesto y que tenga una buena estructura política, económica y social. Y eso requiere, pues, de un desarrollo político que por el momento no parecemos estar acerca de eso, ¿no? Tenemos al frente el permanente fantasma de una asamblea constituyente. Y algunos creen que el tema de la asamblea constituyente es para tener el temor. No es un tema de temor, es un tema de cumplimiento de la Constitución. ¿Cumplimos la Constitución o no cumplimos la Constitución? ¿No? No es un tema de tú tienes valor, vas a la asamblea constituyente, tú tienes temor,
no va a ser la Asamblea Constituyente, es un tema de respetar lo que dice la Constitución para su reforma, para que esa reforma sea legítima. Bien lo ha dicho hoy día el Tribunal Constitucional en una sentencia polémica sobre la cuarta legislatura, que cualquier reforma debe pasar por el artículo 206 de la Constitución, ¿no es cierto? Y en ese debate estamos. El pretexto es lo de siempre, ¿no? El catálogo de derechos fundamentales, pero ya sabemos que ese catálogo está completo en la actual Constitución y si hicieron una nueva se tendría que repetir. Estas son las consideraciones que yo podría plantear esta tarde, con mucho gusto, reiterándole mi agradecimiento a los organizadores de este importante evento en el Congreso, a Vanessa Quiroga, por quien tengo yo una gran admiración personal, y espero que lo que haya dicho pueda servirles de ayuda a ustedes y quedo a su disposición para cualquier tema adicional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aníbal Quiroga. Como siempre, un placer y un gusto tenerlo con nosotros. A continuación, pasaremos a la ponencia del doctor Víctor García Toma, quien va a desarrollar el tema de la Constitución y la ley en el Perú. Él es abogado, jurista, docente universitario y exministro de Justicia. Es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Él es expresidente del Tribunal Constitucional, ex juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es autor de diversas publicaciones en materia de derecho constitucional. Adelante, doctor Víctor García Toma. Vanessa, buenas noches. Por su intermedio, mi agradecimiento al Congreso de la República por la gentil invitación y por el honor de poder acompañar a dos excelentes colegas y amigos como son el doctor Domingo García Belaunde y el doctor Aníbal Quiroga, que me han puesto un problema bastante serio en lo que se refiere a la parte histórica. Ellos han hecho pues una necropsia, un examen forense de la Constitución del año 1823 y han avanzado a lo largo de toda la historia constitucional y ya casi no han dejado ni huesitos para poder hablar sobre esa materia. Y estoy seguro si tuviéramos que hablar de un texto vivo, en concreto el texto 93, lo habrían sometido a una biopsia, a un examen de orina, un examen de sangre, porque, digamos, han sido bastante analíticos, ¿no? Eso me obliga a, digamos, cambiar de rumbo, ir por otros escenarios y hablar directamente de cómo ha ido evolucionando el concepto de la ley desde la Constitución de 1823. El primer texto republicano, texto fundamental republicano del Perú, tiene 3 menciones acerca de la ley. La primera, en el artículo 5, en la que se dice que la nación no tiene facultades para dictar leyes que atenten contra los derechos individuales. Esto, de alguna manera, es un preámbulo para que constituciones posteriores declaren que la finalidad concreta del Estado es la defensa de estos derechos y en consecuencia tanto el Estado como la sociedad están subordinados al servicio de la libertad y del resto de sus manifestaciones conexas. El segundo artículo es el 15, que nos habla de un deber constitucional, que es tanto para los gobernantes como para los gobernados, que es el deber de observancia de la ley. Y el artículo 193, inciso 9, nos habla de la igualdad ante la ley. Aquí hay que detenernos en el sentido de que hasta antes de las revoluciones atlánticas, particularmente en este caso la francesa, había los llamados derechos estamentales. Las personas eran agrupadas en torno a cuerpos sociales y a cada uno de ellos se les asignaba un código normativo diferente. Por ejemplo, al pueblo no se le permitía en Francia, hasta antes de la Revolución Francesa, montar a caballo, poseer una espada, escuchar una misa de pie, ¿no? Entre otras consideraciones. La carga tributaria era la inversa. El más pobre pagaba más, el más rico pagaba menos. En fin. Pero con la ilustración, con el enciclopedismo, con las ideas liberales, va a surgir el concepto de que los seres humanos tenemos un conjunto de cualidades que teóricamente nos hacen primeros en la escala de los seres vivos. Somos seres libres, somos seres autodeterminativos, tenemos capacidad de optar, de elegir, de preferir. José Ortega y Gasset decía que el hombre está condenado a ser libre, ¿no? Incluso para aquellos que están confinados en un centro carcelario,
tienen la facultad de elegir entre suicidarse, entre buscar una escapatoria, el redimirse de la pena o regresar al cumplimiento de su pena para acabar con el abogado que lo llevó a ese lugar, ¿no? Además somos seres racionales, es decir, tenemos la capacidad de conocer el mundo que nos rodea y conocernos a nosotros mismos. Eso hace que tengamos la potestad de poder abstraer. El derecho constitucional es un mundo de conceptos, de categorías, de principios, ¿no? Y en consecuencia, eso solo se puede hacer a través de aquel que tiene la capacidad de discernir. Somos seres espirituales en la medida en que dentro de nuestro mundo interior desde nuestro mundo interior, podemos vivenciar dos fenómenos que son muy importantes en la vida humana. Por un lado, la belleza, y por otro lado, la justicia. Y en cuarto lugar, somos seres sociales, que a diferencia de los animales, nosotros no solamente nos juntamos por razones de dominio del espacio en que vivimos y por razones de mutua protección, sino porque además el estar reunidos, el estar juntos, nos permite desplegar nuestras potencias físicas, espirituales y morales. Hoy, por ejemplo, en algunas horas va a haber seguramente jolgorio en muchas casas, eso esperemos, ¿no? Juega Perú y la gente va a conmemorar, va a celebrar una victoria o va también adoloridamente a disculpar una derrota. Eso hace que aparezca entonces, primero ya a nivel constitucional, en la Constitución americana, y luego en las constituciones francesas, el concepto, la de 1791, la de 1793, la idea del concepto de igualdad ante la ley, ¿no? Porque si todos los seres humanos tenemos, digamos, la misma naturaleza, en principio no hay razón para que la ley establezca distinciones. De ahí se dio un segundo paso, y fue obtener el derecho a la igualdad de trato en la aplicación de la ley. No bastaba con que la ley estableciese una situación de equiparidad o de simetría. Se requería que el funcionario administrativo y el funcionario jurisdiccional, al momento de interpretar y aplicar la ley, ¿no es cierto?, pudiera hacerlo, también respetando esa regla de isonomía. Y luego apareció la idea de la igualdad de oportunidades. Esto ya dentro del marco del Estado social de derecho. Porque si bien la igualdad fue una gran conquista de la humanidad, no podía ser entendida como un punto de llegada, sino como un punto de partida. Y es que no se puede ser enteramente libre si no existen condiciones sociales y económicas que permitan a que cada uno de nosotros pueda llegar a ser aquello que quiere y puede ser. Y para eso, en consecuencia, se requiere de una actitud positiva del Estado, creando las condiciones para que esta libertad pueda ser ejercida plenamente. El ignorante, digamos, el que no cuenta con las herramientas o los instrumentos para decidir o para promover el proyecto de vida, evidentemente se encuentra en una situación de desventaja. Surge también la idea de la ley especial. Entonces, ya en la Constitución de 1856 se habla de la ley especial, ¿no? Es decir, pueden haber reglas de excepción. Y estas reglas de excepción se van a dictar en alguna de estas dos hipótesis: por la naturaleza de las cosas o por las calidades accidentales de las personas. En el ámbito de la naturaleza de las cosas, estamos haciendo referencia a que hay hechos, circunstancias o acontecimientos que pueden establecer, ¿no es cierto?, algún grado de distinción. Me sucede frecuentemente cuando tengo que tomar exámenes. Sé que me estoy dirigiendo básicamente a un público universitario. Y viene alguien y me dice: doctor, disculpe, no pude dar mi examen porque en ese momento se me fue el internet. O cortaron el flujo eléctrico en mi distrito. O me dicen: estuve enfermo, estuve con COVID. Y evidentemente tendré que tomar en consideración ese hecho, ¿no es cierto? Pero si al momento después me viene alguien y me dice: mire, doctor, sabe que yo también quiero que me dé una fecha especial porque la verdad que no me acordaba que tenía examen, o la verdad que no me sentí muy preparado. Obviamente, allí son situaciones diferentes que te van a merecer
dos reglas, ¿no es cierto?, por parte del profesor de manera diferente. Y lo mismo pasa con las calidades accidentales de las personas. Es decir, en el mundo laboral hay trabajadores, en este caso las mujeres, que van a tener derecho al prenatal y al postnatal. Y habrá, y lamentablemente para los varones, o por lo menos para algunos, aunque quieran, no se les va a poder dar ni el prenatal ni el postnatal, ¿no? Los menores tienen un tratamiento especial en materia laboral, etcétera, etcétera. La edad también, la edad, todos esos factores juegan, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué criterios ha ido creando el derecho para justificar una ley especial? Yo diría que son básicamente 4 criterios. El criterio de necesidad, mediante la cual el Estado otorga mayores beneficios a un grupo, digamos, otorga beneficios a un grupo especialmente en condición depreciada, como es el caso de los beneficiarios de beca 18, que son alumnos con gran potencialidad académica, pero que lamentablemente por recursos económicos probablemente no podrían iniciar o en todo caso culminar una carrera. Y entonces el Estado decide asignarles una beca que incluye a veces hasta pago de útiles educativos, etcétera, etcétera. El criterio de méritos, a quién ascienden, a quién promovemos, quién ingresa a la universidad, quién egresa con título para ejercer la profesión y quién sale de la universidad con brevete para manejar una combi. Eso es básicamente una cuestión de mérito, ¿no es cierto? Hay el criterio de actitudes. Si el día de mañana el Congreso de la República tiene que solicitar la contratación de un grupo, no lo necesita, pero estoy poniendo una hipótesis, tuviera que contratar un personal de seguridad, obviamente va a pedir determinadas características de talla, edad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? No vamos a colocar en un establecimiento público a un enclenque para, digamos, establecer el orden, ¿no es cierto? Tenemos que colocar a alguien que por su propia presencia imponga respeto, ¿no? Y luego el criterio de estatus. ¿Por qué los parlamentarios tienen el derecho, la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria? ¿Por qué el presidente, por si acaso tenemos presidente, aunque no lo crean, tiene el derecho a la inmunidad? ¿Por qué cuando hay una ceremonia, si estuviéramos en una ceremonia, algunas personas ocuparían la mesa central, otros tendrían derecho, digamos, o el privilegio, o la prerrogativa, o la merced de ser colocados en la primera fila y otros tendrían que estar parados? Es una cuestión de estatus, es decir, son las autoridades, es el que va a dictar la conferencia, es la esposa o los hijos del conferencista, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego aparece la idea de la acción afirmativa. La acción afirmativa va a aparecer, bueno, esto aparece primero en Estados Unidos con un decreto que dicta Kennedy, en la cual establece un cupo para puestos públicos para negros y para indígenas americanos, pero en el Perú aparece con la ley de bolsa de trabajo dictada durante el primer gobierno del presidente García, que fue cuestionada por los grupos empresariales, que fue ratificada, que quizás lo único que sea rescatable del antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales, y que fue una de las, si se quiere, una de las piedritas que colaboró para construir el autogolpe de Estado de 1992, ¿no? Había una cierta preocupación, entre otras, por la existencia de la jurisdicción constitucional. Y aparece luego el tema de la discriminación. Es decir, si ya hemos aceptado la regla de que pueden dictarse leyes especiales, no por razón de las personas, sino por la naturaleza de las cosas o por las calidades accidentales de estas, ciertamente pueden haber casos de leyes especiales que no cumplan con ese requisito, que no sean objetivas, que sean irrazonables, que sean discriminatorias, es decir, que proscriban, que excluyan, que limiten, que restrinjan derechos a grupos de personas. Uno lee, por ejemplo, el diario El Comercio todos los días y lo primero que se encuentra es como una cosa aberrante. Nos dicen, se necesita secretaria no mayor de 22 años, ¿no?
llantas Firestone, luces neblineras, palanca al piso, etcétera, etcétera. Y entonces uno se pregunta, dice, ¿y las personas, las mujeres que no reúnen esas condiciones, no pueden ser secretarias? ¿Es requisito ser joven, esbelta, atractiva, atrayente, para cumplir una responsabilidad que más bien tiene que ver con la laboriosidad, con el talento, con el sentido común, con la empatía que esta persona pueda generar con el público? Los que estamos aquí presentes, el doctor García Belaunde y el doctor Aníbal Quiroga, a lo largo de nuestra carrera profesional hemos tenido más de una secretaria y sabemos la importancia que esta tiene. Para comenzar, para espantar a los que no queremos recibir, para espantar a los que no queremos contestar, ¿no? Y para eso hay que tener un cierto arte. Y luego el orden. Estoy seguro que ninguno de los tres sabe dónde están las cosas. Quien sabe si eso es la secretaria, ¿no? Que hasta a veces nos ayuda a dictar los escritos, porque tanto que escucha lo que decimos, finalmente algo aprenden y algo nos recuerdan, porque ya a veces los años nos van ganando. En ese contexto va a aparecer la ley como una expresión de la seguridad jurídica. Esto va desde el año 1823, van apareciendo que las leyes deben ser vigentes, que las leyes deben ser válidas, que las leyes deben ser eficaces, en lo posible deben ser redactadas en un lenguaje claro, sencillo, diáfano, transparente, que no deben ser cambiadas de manera continua para no perturbar la idea de seguridad, y sobre todo que las leyes surgen del principio de retroactividad o de aplicación inmediata, es decir, van hacia adelante, salvo los casos, ¿no es cierto?, en materia penal, en donde cuando se elimina la conducta como ilícita o se disminuye la pena, obviamente esos efectos se trasladan hacia el pasado. Y como sé que me queda muy poco tiempo, solamente quisiera, me ha gustado mucho una expresión final de Aníbal y también de lo que yo había dicho el doctor Domingo García Belaunde sobre la Constitución del año 93. Yo me sumo a esas expresiones y diría que alegóricamente el texto del 79 fue obra de ingenieros, de arquitectos, de filósofos y de luchadores sociales, de políticos que no pensaban en el sueldo, políticos que no tenían condenas por delitos comunes, eran heridos en la lucha política, con la prisión, con la cárcel, con el destierro, con la clandestinidad. Esas personas son las que hicieron el texto del 79. En el 93 llegó una nueva generación, la generación de los jardineros, que tomaron el texto anterior, lo cortaron, la parte social, ¿no? La cortaron, la podaron. Lo más ingenioso es que por ahí hicieron algunos injertos para decir que habían redactado una constitución mucho más breve, juntaron 3 o 4 artículos. Y en consecuencia de ese frondoso árbol del Estado democrático y social de derecho, lo convirtieron en un bonsái, ¿no? Muy al estilo de lo que, del gusto del dictador de turno. Sin embargo, ese bonsái volvió a recuperar su condición de árbol. Y es que entre el año 2002 y el 2010, el Tribunal Constitucional, a través de los precedentes vinculantes, recuperó el contenido social de la Constitución del año 79. También hay que reconocer que desde el 2002 hacia adelante, todos los gobiernos que sucedieron a Alberto Fujimori abandonaron, en realidad, por lo menos en términos ideológicos y en muchas partes en aspectos técnicos, la concepción neoliberal, y en consecuencia siguieron otras expresiones ideológicas, y en consecuencia las prácticas y los usos y las costumbres políticas volvieron, digamos, a tomar el cauce que existió hasta antes de ese bache constitucional. Por último, se produjeron 23 reformas constitucionales. Por eso que cuando hablamos de la Constitución del año 93, estamos hablando, cuando hablamos con algunas personas, hablamos de constituciones diferentes. Si alguien se quedó congelado con esa Constitución, digamos, cuyos cortes provenían de la visión neoliberal y que llevaba la firma de Alberto Fujimori, nada tiene que ver con la Constitución de la que habla el doctor García Belaunde o el doctor
Aníbal Quiroga ni en mi caso propio, porque esa es una constitución que ha cobrado vida propia y que ha recuperado su condición de Estado democrático y social de derecho, ¿no? En consecuencia, por lo menos desde el punto de vista conceptual, no hay razón para un cambio de la Constitución. No es un momento constituyente, no tenemos las personas apropiadas para hacer una discusión de esta naturaleza, ni estamos, ni es lo prioritario. Es sabido que lo fundamental ahora es luchar contra la inseguridad ciudadana, luchar contra el desempleo, luchar contra la recesión, ¿no es cierto?, luchar contra la corrupción. Eso es lo principal. Y esperamos, pues, que el gobierno se sacuda, ¿no es cierto?, salga de su sarcófago y empiece a gobernar. Esa es nuestra aspiración como peruanos y nuestro deseos como tales, ¿no? Muchas gracias, han sido ustedes muy amables. Muchísimas gracias, estimado doctor Víctor García Toma. A continuación, vamos a dar inicio a la rueda de preguntas, las cuales han sido seleccionadas de las plataformas Facebook de la Oficina de Participación Ciudadana y de esta sala de Zoom. Las preguntas pueden ser contestadas por cualquiera de nuestros ponentes, a menos que tengamos algunas dirigidas. Bien, tenemos la primera pregunta dirigida para el doctor Víctor García Toma. Usted, en su calidad de expresidente del Tribunal Constitucional, ¿cree que se puede declarar inconstitucional el llamado a referéndum para la Asamblea Constituyente? Recordemos que esta no se encuentra contemplada en la actual Constitución. Adicionalmente, como ciudadanos, ¿cómo podemos evitar que una Asamblea Constituyente esté compuesta por asociaciones civiles? Es de conocimiento público que una asociación civil puede representar a pequeños grupos tendenciosos creados con este fin desde ya hace algún tiempo. ¿Existe la posibilidad de que finalmente la Asamblea Constituyente sea conformada del 100% por personas electas dentro de los partidos políticos? Lo primero que habría que decir que todo proceso, ya sea de cambio formal o total de la Constitución, tiene que hacerse con el artículo 206 de la Constitución, que habla de 2 legislaturas consecutivas con 87 votos, o una legislatura con una mayoría calificada, una mayoría favorable de 66, y eventualmente recurrir a un referéndum. En el caso de la posibilidad de un cambio total de la Constitución, por supuesto, el artículo 32 lo permite, pero siguiendo la línea del artículo 206 y llegando hacia el titular del Poder Constituyente por la vía del referéndum, que será convocado por el Poder Legislativo. Si hay iniciativas populares que quieran una reforma total, un cambio de Constitución, deben presentar su iniciativa popular, va a seguir el trámite de ley, van a tener preferencia en el mismo, pero va a seguir el mismo camino. En consecuencia, no hay la posibilidad ni una asamblea o ni un congreso constituyente. En el Perú, las veces que se ha convocado, en el Perú tenemos lamentablemente una distorsión. La única constitución que se elaboró siguiendo el procedimiento establecido por su antecesora fue la Constitución de 1834. La de 1828 planteó la posibilidad de que a los cinco años podía ser modificada, siguiendo el íter procedimental ahí establecido. Luego, en el Perú, las constituciones se han dictado como un mecanismo de tránsito de las dictaduras que retornan por lo general a sus cuarteles y que permiten el regreso a los civiles, al Estado de Derecho, ¿no es cierto? Y recobran la vida institucional. O, como en el caso de la Constitución del 93, que alguien que quiere, que primero se ve obligado y luego digo, bueno, la idea no es nada mala, que bueno, hay que limpiarse del polvo que ha generado el autogolpe y necesitamos darnos un baño de legalidad, ¿no es cierto? Y entonces vamos otra vez al Congreso Constituyente y de paso aprovechemos para dictar el artículo 112 que nos permite la reelección presidencial, ¿no? Entonces, felizmente no estamos todavía en esa situación. Estamos frente a un gobierno probablemente mediocre y competente y capaz, y me podría pasar más de media hora dando adjetivos calificativos porque creo que me vendrían de suyo y porque creo que lo merecería. Pero hasta ahora no estamos en ninguna situación de dictadura y en consecuencia
no se puede invocar un instrumento como ese. Si hablamos pura y llanamente de Constitución, el artículo 202 de la Constitución. Eso es lo que corresponde y eso es lo que creo yo, los tres que estamos aquí, defendemos, porque nos hemos educado en el respeto a la Constitución y deseamos que exista una Constitución, que la Constitución sea el catecismo cívico de los ciudadanos. Y ojalá que eso en el tiempo se consolide. Muchas gracias, doctor Víctor García Toma. La siguiente pregunta para el doctor Domingo García Belaúnde. Se han visto pedidos de firmas para nueva Constitución, así como también pedido de firmas para el no a la Asamblea Constituyente. ¿Cómo quedará la situación? ¿Hay una especie de empate o finalmente no se hace nada? ¿Son viables estas recolecciones de firmas? Es decir, ¿tienen buen puerto o tendrá que ver con quién recolecta más firmas? Bueno, yo creo que esta recolección es una pérdida de tiempo, ¿eh? O sea, yo he escuchado a los teóricos, por así decirse, de Perú Libre, que esta es una frase muy generosa, que haya teóricos en Perú Libre, y la verdad, para justificar una nueva constitución, usan dos argumentos, o mentiras o cosas ideológicas, ¿no? Entonces, claro, si dicen, por ejemplo, como se ha mencionado, de que esta constitución no garantiza el derecho a la salud, esa es una mentira, no corresponde a la realidad. Pero si dicen que el Estado debe ser el motor del desarrollo, es un motivo ideológico. Pero no hay ninguna razón para eso. Ahora bien, yo creo que esta recolección de firmas es básicamente política, ¿no? Empezó, además no lleva nada, como ya lo dijo el doctor García Toma, no lleva nada, no lleva absolutamente nada. Va a ser una pelea de firmas y ahí quedó el asunto. No tiene ninguna importancia. Se irá al Congreso y ahí se archiva, así de simple. Ahora, ¿por qué? Porque, digamos, todo derecho tiene un modus operandi. Digamos, si mi libertad personal se ha afectado, ¿cómo lo hago respetar? A través de un habeas corpus, que es un procedimiento o un proceso. ¿El referéndum qué cosa es? Es un derecho a la participación política. Es un derecho político. ¿Cómo lo hago efectivo? A través del 206 con el mecanismo de reforma de la Constitución. No hay otra. O sea, el referéndum no sale pues de un sombrero, de una chistera, no sale. Tiene que tener un modus operandi. ¿El modus operandi cuál es? La parte del 206. Y dicho y hecho, todos los derechos son proclamaciones. Le pongo un caso mucho más sencillo. El derecho que tienen los hijos de ser alimentados por los padres está en el Código Civil, ¿no es cierto? Pero ¿cómo usted hace efectivo ese derecho? A través del Código Procesal Civil. Es igual. Lo que pasa es que la Constitución es un modelo orgánico y completo. ¿Cómo usted hace posible el referéndum? A través de un mecanismo. ¿Cuál? El de 206. Yo no lo voy a inventar. Ese es el punto. Entonces yo creo que no sirve para nada. Eso son movidas políticas muy interesantes. Hay que aplaudir porque se están paseando por todo el Perú, pero nada más. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Domingo García Belaúnde. Tenemos la siguiente pregunta dirigida para el doctor Aníbal Quiroga. Muy buenas noches. ¿Por qué muchos constitucionalistas no están de acuerdo con el cambio de una nueva constitución? ¿Acaso hay un temor debido a la tendencia de izquierda que aparentemente prima en nuestra sociedad? Finalmente, ¿cómo se desarrollaría una asamblea constituyente en palabras simples para explicar a un ciudadano que no es abogado? Bueno, yo creo que la dicotomía temor-valor es equívoca, ¿no? Y yo he escuchado inclusive a un profesor de la Universidad Católica decir eso, ¿cuál es el temor a una asamblea constituyente? Y yo no creo que esa sea la dimensión en que tengan que ser las cosas, ¿no? Si yo soy valiente, voy a la asamblea constituyente. Y si yo soy temeroso o cobarde, pues no quiero la asamblea constituyente. Yo lo que creo es que, digamos, en 20 años hemos alcanzado una estabilidad política, social, democrática importante, una estabilidad institucional. Bien ha dicho el doctor García Toma acerca de que esta constitución se ha rehecho. Yo diría además de eso, que no solamente se ha rehecho, sino que ha demostrado ser una constitución eficiente. Se acusa a esta constitución de haber sido hecha por Fujimori a su imagen y semejanza. Y es verdad que al principio algunas cosas respondieron a eso, como el tema de la reelección o el tema de la pena de muerte, que fueron luego corregidas. Pero no se dice que con esta constitución fue juzgado Fujimori, y con esta constitución fue vacado Fujimori, y con esta constitución fue inhabilitado Fujimori, con esta misma constitución.
Y esta misma Constitución ha parido al Tribunal Constitucional, que es el que ha dado la jurisprudencia más importante en los últimos años, ¿no? Y que ha dado autoridades legítimas y que además nos tienen un récord importante. Y es que ya estamos ingresando al 5º recambio constitucional consecutivo sin un golpe de Estado. Ustedes, la mayoría de los que nos escuchan, que son jóvenes, no conocen lo que es un golpe de Estado. No saben lo que es vivir en un régimen en donde las garantías se suspenden, en donde la Defensoría no hace nada, en donde la Fiscalía no hace nada, y donde hay militares en las calles persiguiendo a los opositores políticos. No conocen eso, porque eso ya no se ha vivido en los últimos 20 años, ¿no? El habeas corpus, por ejemplo, hoy día, ¿para qué está básicamente utilizado? Para revisar sentencias judiciales en donde está condenada una persona indebidamente, o para revisar medidas cautelares de detención preliminar. Pero ya no se lo usa para cual objeto que fue creado, que fue evitar la arbitrariedad en la detención y la persecución política. Ya no hay perseguidos políticos, ¿no? Ya no se usa en caso de que un ministro del Interior decida detener a una persona y la policía lo detiene sin orden judicial. Eso ya no existe hace más de 20 años. Entonces, el tema es, si estamos ya a un nivel institucional importante y ya sabemos que los derechos fundamentales no pasan porque estén o no estén en la Constitución, sino por otra situación, ¿por qué queremos cambiar la Constitución? Entonces yo encuentro en lo personal que es un pretexto, ¿no? El cambio de la Constitución con el pretexto de que tenemos que ir a una mejor estructura democrática y social y de derechos fundamentales, esconde el pretexto de la perpetuación en el poder. En los países donde llega la izquierda, siempre se cambia la Constitución. ¿Para qué? Para perpetuarse. Eso fue lo que hizo Fujimori también, ¿no? Cambió la Constitución, ¿para qué? Para, con el pretexto de una Constitución más moderna. Él decía, ustedes quizás no han escuchado, pero yo sí lo escuché, en el año 92, la Constitución del 79 es anterior al Muro de Berlín. Y yo nunca entendí por qué el Muro de Berlín era tan importante con la Constitución, ¿no? Pero el pretexto fue ese, la reelección presidencial y el manejo del sistema electoral y el tema de la pena de muerte. Entonces, bajo el pretexto de cambiar la Constitución para tener derechos sociales y que el pueblo participe y tal, lo que se quiere son dos cosas. Primero, crear condiciones para la perpetuación en el poder, y dos, desandar o desarmar el sistema económico peruano. Y eso no parece ser una cosa buena. Entonces, el cambio constitucional, lo que llama el doctor García Toma con acierto, el momento constitucional depende pues de la sociedad en su conjunto, no de un grupo que ha ganado las elecciones con el 19%, no de un sector de toda la sociedad. Y entonces tendría que haber un gran consenso social de que hay que ir a una nueva constitución. De momento, eso solamente pasa por el artículo 206 de la Constitución, lo acaba de decir hoy día nuevamente el Tribunal Constitucional. Entonces, si ese consenso se representa en el Congreso y el Congreso dice, sí, efectivamente hay que ir a una nueva Constitución, cambiemos el 206 como en Chile y pongamos en el 206 la Asamblea Constituyente, bueno, juntarán dos legislaturas ordinarias con 87 votos y se hará el cambio de la Constitución. O será una votación con 66 votos y un referéndum, iremos a una Asamblea Constituyente. El tema no es ese, el tema es hacerlo conforme dice la Constitución, porque hacerlo por fuera es lo mismo que los militares de un golpe de Estado. Es exactamente igual, o sea, seguir pautas heterogéneas o externas para cambiar la Constitución es lo mismo que ir a un golpe de Estado. Ahora, ¿cómo se debería conformar una Asamblea Constituyente? Si es que eso estuviera previsto en la Constitución, por elección popular, como se hizo en el año 78, ¿no? No porque haya una agrupación de gremios, una agrupación de acá, una agrupación de allá, porque lo único que hace eso es garantizar cuál va a ser la votación, ¿no? Entonces la izquierda va a tener la mayoría, más o menos como una especie de Asamblea Constituyente orgánica o funcional, y digamos van a hacer lo que quieran con la nueva Constitución, pero fundamentalmente, y ahí no hay que dejarse engañar, el cambio de las reglas del acceso al poder. Ya no van a haber recambios constitucionales, va a haber una perpetuación del poder al estilo de Bolivia, al estilo de Venezuela, o lo que se intentó hacer en Ecuador. Ese es el tema y esa es la defensa. Y como dije anoche y repito ahora, ¿qué nos separa hoy de la Asamblea Constituyente? El Congreso. El Congreso en ese momento es el baluarte que defiende la democracia en el Perú y que evita que el presidente Castillo convoque una Asamblea Constituyente. El Congreso. Y por eso mucha gente quiere disolver el Congreso. Muchísimas gracias, doctor Aníbal Quiroga.
Tenemos una pregunta que ha sido ingresada desde la página de Facebook Live, dirigida al doctor Domingo García Belaúnde. ¿Cuándo se harán los cambios de acuerdo a nuestra actualidad en la Constitución? ¿Por qué no se crea una junta de los doctores para realizar la actualización de nuestra Constitución, que es muy obsoleta, refiriéndose específicamente a cambios dentro de los artículos actuales, ¿no? No a una nueva Constitución, sino a modificaciones? Bueno, gracias por esa pregunta. Yo no estoy de acuerdo con que sea obsoleta, ¿no? Yo no creo que sea obsoleta. Por ser inconveniente o poder estar atrasada, pero ¿por qué obsoleta? El modelo es básicamente el que viene de atrás. Yo diría lo siguiente, las constituciones en principio son hechas para durar. Lo que sucede es que en principio una constitución debería ser cambiada por los mecanismos que ella prevé. Así, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Durante 100 años hubo una constitución y solamente una en Bélgica, por ejemplo. México tiene la misma constitución hace 100 años, Argentina hace más de 150 años. Colombia tuvo una constitución durante casi un siglo, de 1886 hasta la actual de 1991. Eso depende de muchos factores. O sea, la constitución pues, no es una camisa que se cambia y se tira la bandera y se saca otra. Así no es el asunto, pues, ¿no? Entonces, en principio, está hecho para durar. Ahora, ¿qué sucede cuando hay circunstancias muy especiales? Surge lo que se llama el momento constituyente o la sensación o la mentalidad o el ambiente constituyente que obliga a cambiar en todo o en parte. Muchas veces estos cambios son muy violentos, ¿no? Por ejemplo, Italia tiene la misma constitución desde 1947. Desde 1947. ¿Por qué? Porque cuando acaba la guerra, cae la monarquía. O sea, Vittorio Emanuele era el rey de... los Saboya, pues, eran la casa real italiana, ¿no? Cae la monarquía, entonces convoca una constituyente, ¿para qué? Para rehacer el Estado. Así de simple. Y han pasado casi 70 años y está igualita, con cambios, evidentemente. Entonces, los pueblos no cambian de constitución así nomás, con lo cual quiero decir dos cosas. Número uno, que las constituciones no son para cambiar todos los días. Y dos, de vez en cuando sí hay que actualizarlas, ¿no? Yo, en lo personal, nunca fui partidario de esta constitución, escribí contra ella. Dime. Acá estoy sintiendo algo. Yo, como decía, nunca he sido partidario de esta constitución. Escribí contra ella y la combatí, evidentemente. Pero ¿qué sucede ahora? Han pasado 28 años y sigue en pie. ¿Por qué ha sido así? Eso es otra historia que habrá que ver en otro momento. Entonces, en este momento, ¿no es cierto? En este momento, lo que hay que hacer es simplemente mantener lo que tenemos y yo diría nombrar una comisión extraparlamentaria de gente calificada que haga un proyecto de reformas, total o parcial, y ahí se verá qué se hace. Pero lo que no me gusta en el actual momento no es de que se quiera cambiar la Constitución, no, porque al fin y al cabo siempre se ha pensado eso, lo que se quiere, lo que me fastidia a mí en lo personal es que se esté empujando el proyecto a empellones. Entonces ese es un mal momento. Recordemos qué pasó en el año 78. Los militares querían irse del poder, querían salir elegantemente, ¿no? Y sabían que la constitución del 33 tenía sus años, era muy honorable y querían cambiarla por X motivo. Pero ¿qué hicieron ellos? Conversaron con los partidos, con el APRA, con el PPC. Acción Popular no quiso saber nada de ellos, y con los partidos de izquierda. Y al final la asamblea del año 78, 79, es una asamblea muy plural, porque la ciudadanía a través de los partidos aceptó participar, ¿no? Entonces, eso es una cosa que la gente lo aceptó y lo hizo y se debatió públicamente y al final se aprobó, ¿no? Que duró poco, ese es otro problema, es un problema externo. Entonces, acá no, acá sentimos que nos quieren arrimar un piano, ¿no es cierto?, para cambiar la constitución. ¿Por qué? Sería mucho más sensato nombrar una comisión de estudio que demore unos meses y luego se debate a ver qué cosa hay que hacer. Yo no tengo nada en contra de eso. Lo que me fastidia es el método que están utilizando en lo personal y dos, los argumentos que son muy frágiles, la verdad. Muchísimas gracias, doctor Domingo García Belaúnde. Tenemos la última pregunta dirigida al doctor Víctor García Toma. Con esta coyuntura política, escuchamos a diario que la Constitución del 93 es entreguista. Hablan de cambiar el capítulo económico sin precisar qué es lo que estarían ofreciendo.
¿Qué de cierto hay en la premisa de que es una constitución entreguista? Bien, muchas gracias. En primer lugar, hay que señalar que el modelo de economía social de mercado fue implementado en la Constitución del año 1979. Este es un modelo que se origina a finales de la década de los años 30 por un grupo de economistas y juristas en la Universidad de Friburgo, en Alemania, y que luego es tomada como modelo durante los gobiernos del socialcristianismo en ese país, sobre todo fundamentalmente con Konrad Adenauer. Y luego, en el Congreso del Partido Socialdemócrata Alemán en 1959, en el Congreso de Baden-Württemberg, los socialdemócratas renuncian a la teoría de la lucha de clases, renuncian al partido único, aceptan las reglas de la democracia representativa y las reglas del sistema de economía libre. Y a lo largo de la historia moderna de Alemania, socialdemócratas, socialcristianos y socialdemócratas, menciono solo a Willy Brandt por un ejemplo, han colaborado, cada uno desde su perspectiva, a consolidar ese modelo. Ese es el modelo que se trae al Perú en la Constitución del año 79 y es objeto de algunas reformas parciales. Algunas buenas, por ejemplo, la referida, y uniéndome a lo que dijo el doctor García Belaúnde, yo también fui un opositor a la Constitución del año 93, pero hay que reconocer que es una Constitución pues, que ha sido vacunada contra el COVID, porque está viva, ¿no? Y ha funcionado incluso en las etapas de crisis recientes. Hemos salido de las crisis dentro de la Constitución, ¿no? Y vamos a salir seguramente de esta crisis también dentro de la Constitución. Entonces, decía que se establecía la igualdad de trato entre el inversionista nacional y extranjero. Lógico, porque si no, nadie que venga al exterior va a querer tratar de invertir sabiendo que las reglas son asimétricas. Estableció el rol subsidiario del Estado, un acierto, porque las empresas públicas creadas durante la dictadura militar fueron un festín, ¿no es cierto? Y lamentablemente los gobiernos constitucionales posteriores no supieron poner remedio o coto a una situación que era anormal. Empresa pública es EDAPAL. Esa es la que castiga casi cotidianamente a los pobladores de San Juan de Lurigancho. Eso es la empresa pública. Ineficiencia, ineficacia, corrupción. Lamentablemente. No digo que no hayan empresas públicas en el mundo que sean competentes, pero las que han habido, particularmente en América Latina y específicamente en el Perú, han sido un fracaso. Y luego introduce una figura que es la del contrato ley, que es la de brindar seguridades al inversionista de que aquello que se pactó con el Estado no vaya a ser objeto de cambios unilaterales durante el periodo de vigencia. Y ahí hay que hacer una atingencia. Se dice que los contratos leyes han sido perniciosos y entreguistas. La pregunta es, ¿cuáles? ¿Sabemos cuántos contratos hay? ¿Cuáles son esos contratos entreguistas? Bueno, supongamos que existiesen esos contratos entreguistas. ¿Esa es culpa de la Constitución o es culpa de los que negociaron? Para solucionar ese problema no habría que, en todo caso, sancionar a quienes comprometieron o afectaron los intereses lesivos, enteraron los intereses del Perú, o tenemos que cambiar la Constitución que ha creado un marco de estabilidad. Entonces, mientras que los críticos de ese artículo en particular no nos digan si saben cuántas empresas, cuántos contratos se celebraron, si hacen un balance, si fue positivo o negativo, y si me quieren hablar de una en particular, que mencionen una, ¿no es cierto? Se ha hablado del tema del gas de camisea. Bueno, el problema no está en el gas en sí mismo, está en que el Estado no ha puesto los tubos para que el gas llegue a nuestras casas. Ese es el tema, es el Estado, ¿no? Y eso no lo vamos a solucionar con un cambio de constitución, eso lo cambiamos con una reestructuración y una modernización del Estado y colocando a personas competentes en los puestos públicos. Esa es la verdadera revolución que tenemos que hacer en el Perú. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Víctor García Toma. Bien, estimados ciudadanos, participantes, estimados ponentes, hemos llegado a la parte final de nuestro evento y damos pase al doctor Jimmy Reinaga Alvarado, quien es el jefe del área de educación ciudadana del Congreso de la República. Muy buenas noches, doctor Reinaga. Bienvenido.
Doctor Reinaga, su micrófono está apagado. Muy buenas noches a los distinguidos ponentes y al jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Antes de cerrar el evento, me gustaría hacer unos comentarios, unas reflexiones en torno a las exposiciones a manera de conclusiones. Primero, bueno, pues queda claro que nuestra tradición constitucional se inicia con la Constitución Política de 1823. Y quizás lo más importante, que genera un clima constitucional que resuelve unos temas fundamentales para nuestra República en adelante. Por ejemplo, que dicha Constitución zanja el debate de la forma de gobierno para la naciente comunidad política, como la República del Perú frente a la propuesta monárquica. Segundo, sienta las bases de uno de los principios fundamentales de la democracia contemporánea, como es el de la igualdad ante la ley, al romper el régimen estamental del virreinato y al implementar las libertades civiles. Finalmente, crea la ficción jurídica de la nación peruana y que la soberanía nace de la nación, ya no del rey. Bueno, pues entre otros puntos, creo que estos son los más trascendentales para nuestra república, ¿no? Y para terminar, quisiera señalar que nos felicitamos por haber reunido a esta pléyade de constitucionalistas y juristas de nuestro país. Creemos que la finalidad de Martes Democrático, una vez más, se ha cumplido en favor de nuestros ciudadanos y que ha abarrotado pues, nuestra sala Zoom con la presencia de ellos y también a través de Facebook Live. En este sentido, quiero, estimados doctores, Domingo García de la UNDE, doctor Aníbal Quiroga León, doctor Víctor García Toma, a nombre de la primera vicepresidenta del Congreso de la República, la congresista Lady Camones Soriano, el jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, Jorge González Soré, y el mío propio, Jimmy Reinaga, jefe de la Oficina del Área de Educación Ciudadana, les hago llegar mis más sinceros agradecimientos, así como también a nombre de los ciudadanos que nos han acompañado el día de hoy. En este sentido, esperamos contar con ustedes más adelante, porque los temas constitucionales siempre están en debate, siempre están en el tapete, y bueno, pues como sus exposiciones definitivamente van a contribuir al esclarecimiento por parte de la ciudadanía. Muchísimas gracias y muy buenas noches, estimados doctores. Gracias a todos. Muchísimas gracias, estimado doctor Jimmy Reinaga. Gracias a todos los ponentes que han sido invitados el día de hoy. Gracias, estimados ciudadanos. Por favor, prendemos las cámaras unos segundos para tomarnos una fotografía de recuerdo. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Ahí estamos y esperamos poder contar con la participación de estos excelentísimos ponentes en otra oportunidad, ¿no? Esta no será nuestra última presentación especial del programa Parlamento Universitario. Ahí levantamos la manito a la foto. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Aníbal Quiroga, Víctor García, Víctor García Toma, doctor Domingo García. Ahí está. Excelente. Por favor, estimados participantes, ciudadanos, no olviden registrar su asistencia. Gracias. No olviden registrar su asistencia en el link que fue compartido. Si nos están visualizando desde la página de Facebook Live, lo encontrarán anclado en los comentarios. Y si están aquí en Zoom, por favor, no olviden registrar su asistencia en el chat. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye bye.